Bienvenidos a esta nueva edición de Ñandi Yarañe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Iniciamos con nuestro programa Ñandi Yarañe Dominical. Y en este día, como siempre, estamos ya en el cuarto domingo del tiempo de Pascua, el Señor que nos llama a ser hombres resucitados. Nuestro Dios, como siempre en este camino pedagógico que nos presenta a través de la Iglesia, nos llama entonces a comprometernos cada día más. Hoy tenemos la primera lectura de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 13 del versículo 14 y luego saltamos al 43 hasta el 52. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pablo y Bernabé continuaron su viaje y de Perge fueron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos que adoraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé. Estos conversaban con ellos, exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. Casi toda la ciudad se reunió el sábado siguiente para escuchar la palabra de Dios. Al ver esa multitud, los judíos se llenaron de envidia y con injurias contradecían las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé con gran firmeza dijeron: a ustedes debíamos anunciar en primer lugar la palabra del Señor, pero ya que la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos dirigimos ahora a los paganos. Así nos ha ordenado el Señor: yo te he establecido para ser la luz de las naciones, para llevar la salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los paganos, llenos de alegría, alabaron la palabra de Dios, y todos los que estaban destinados a la vida eterna abrazaron la fe. Así la palabra del Señor se iba extendiendo por toda la región. Pero los judíos instigaron a unas mujeres piadosas que pertenecían a la aristocracia y a los principales de la ciudad, provocando una persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron de su territorio. Estos, sacudiendo el polvo de sus pies en señal de protesta contra todos ellos, se dirigieron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Bueno, queridos amigos, entonces estamos reflexionando, como decíamos en este domingo, la palabra del Señor. Y cuando estamos hablando de la palabra del Señor y escuchando estos textos sagrados, nos fijamos y nos centramos un poquitito en esta predicación que suscita diversas reacciones. Aquí ya estamos hablando de Pablo y estamos hablando de Bernabé. Son ellos ahora los que comienzan a predicar. Ya estamos en la misión, ya estamos en el anunciar. El domingo pasado decíamos que ellos estaban aún en Jerusalén, los apóstoles, los discípulos que comienzan hablando, pero después reciben también latigazos. Es el Sanedrín que les prohíbe, no les permiten hablar de Jesús resucitado. Pero ellos hacen el esfuerzo, luchan y quieren. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a ustedes? Y bueno, aquí estamos viendo cómo Pablo y Bernabé justamente obedecen a Dios. Ellos van por varios lugares. Aquí se encuentran en esta ciudad en que predican, no tienen miedo, pero les rechazan. Los echan. Incluso dice que al final instigaron los mismos judíos, ¿verdad? Porque Pablo y Bernabé al comienzo van a predicar a los mismos judíos. Ellos son los que entienden el Antiguo Testamento, porque ellos están predicando a Jesucristo como el cumplimiento del Antiguo Testamento. Ellos están diciendo, bueno, porque la Mesías, ya vino el Mesías. Y es en la persona de Cristo quien se ha manifestado y se ha revelado el Mesías. Ciertamente que los judíos no lo aceptan. No aceptan la predicación de Pablo y de Bernabé. Y es por eso que entonces después le dicen, bueno, váyanse de aquí, no los queremos aquí, no vengan a disturbar nuestra paz y nuestra tranquilidad. Y entonces por eso ellos instigan a estas mujeres, dice que eran de la aristocracia, que eran al mismo tiempo piadosas, que tenían recursos, y también a los principales de la ciudad, y provocan toda esta persecución contra Pablo y Bernabé.
¿Qué es lo que nos quiere decir entonces la palabra de Dios hoy? Que siempre la predicación va a suscitar diversas reacciones. Algunos judíos, en este caso, y también prosélitos, es decir, aquellos que eran paganos y que se habían convertido al judaísmo, también hay algunos de ellos que quieren seguir escuchando, porque nosotros entendemos aquí al final cómo termina, dice, los discípulos de Pablo y Bernabé se entienden que lo habían escuchado y los habían aceptado. Por su parte, quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Vuelve a aparecer en este domingo la figura del Espíritu Santo. Es el tercer tiempo según Lucas. Lucas nos decía el tiempo del Padre, Antiguo Testamento, el tiempo del Hijo, la vida de Jesús, el Evangelio, el tiempo de la Iglesia, el tiempo del Espíritu Santo, la fuerza, la predicación. Y aquí lo vemos entonces ya a sus discípulos, los discípulos del Señor. Y aquí más allá aún, porque Pablo y justamente Bernabé ya son de nuevo discípulos de los discípulos. Ellos van entendiendo, van aprendiendo de nuevo los discípulos. Ya son fruto entonces de una misión, esa conversión, ciertamente que es la fuerza del Espíritu Santo. Por eso dice que ellos quedan llenos de alegría y del Espíritu Santo. No es que quedan llenos de las palabras de Pablo y Bernabé simplemente, ¿verdad? Sino que Pablo y Bernabé son los instrumentos necesarios para que la comunidad se pueda ir conformando. Esta comunidad que cree, que se aferra en el Evangelio, en esta prédica de Pablo y de Bernabé. Pero otros ciertamente vamos a encontrar, como siempre en nuestra comunidad, otros que se oponen violentamente también a nosotros. No quieren escuchar, no quieren saber nada de Jesucristo. Y esto lastimosamente, queridos hermanos, y lo digo con mucho pesar en el corazón, ¿verdad? Porque yo también he sentido, he escuchado, ¿verdad?, personas que verdaderamente se alejan de Dios, que directamente entonces no quieren escuchar la voz de Dios. Ellos dicen que son ateos, en realidad no son ateos, sino que han puesto otros valores u otras cosas que les interesan mucho más. El dinero, el fútbol, o no sé qué cosa, bueno, cualquier cosa, pero menos Dios. Entonces tienen otros valores que nos los hace vivir profundamente el ser hijos de Dios. Porque la misión que hace Bernabé y Pablo es justamente a los paganos. Los paganos, es decir, que vuelven a entender y a sentir esa gracia del Señor, son los que después se convierten. Dice, cuando se disolvió esa asamblea, muchos, ¿verdad?, de prosélitos y judíos se quedaron a hablar con Pablo y Bernabé. Y después ellos lo escuchan, pero después también homosexuales. Pero ante esta situación, que no la aceptan, entonces ellos dicen, ya que ustedes no nos quieren aceptar, nosotros iremos a los paganos. Es decir, que también la salvación está para todos, no simplemente para judíos. Y gracias a Pablo hoy nosotros podemos decir que estamos aquí y que somos cristianos seguidores del Señor. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Apagamos la primera velita de Ñande Yarañe el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñande Yarañe. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñande Yarañe. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes. Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñande Yarañe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia.
Seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este cuarto domingo del tiempo de Pascua. Seres nuevos, seres resucitados, la gloria, la fuerza del Señor que hay en nuestra vida y que tiene que manifestarse. Y justamente, queridos amigos, queridos hermanos, esta segunda lectura, que es del libro del Apocalipsis, estamos en el capítulo 7, versículo 9, 14b al 17, nos habla de este triunfo, de los que han luchado, de los que se han esforzado y que han llegado hoy entonces, como dirá la palabra del Señor, a blanquear sus vestiduras con la sangre del Cordero. Escuchemos entonces esta palabra del Señor del Apocalipsis. Yo, Juan, vi una enorme muchedumbre imposible de contar, formada por gente de todas las naciones, familias, pueblos y lenguas. Estaban de pie ante el trono y delante del Cordero. Vestidos con túnicas blancas, llevaban palmas en la mano. Y uno de los ancianos me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación. Ellos han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le rinden culto día y noche en su templo. El que está sentado en el trono extenderá su carpa sobre ellos. Nunca más padecerán hambre ni sed, ni serán agobiados por el sol o el calor. Porque el Cordero que está en medio del trono será su pastor y los conducirá hacia los manantiales de agua viva. Y Dios secará toda lágrima de sus ojos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, queridos amigos, queridos hermanos, como estábamos diciendo, aquí hay muchos elementos importantes que nosotros podemos mirar y sobre todo centrarnos, ¿verdad?, en la acción de un Dios que muere por nosotros, que resucita, pero que ahora justamente nos ha llamado a nosotros y nosotros somos sus seguidores. Y como seguidores, volviendo entonces a explicar un poco lo que es el Apocalipsis, ¿verdad? El Apocalipsis, que significa la revelación, Dios oye cualca, oye esa caña debe, ¿verdad? Para que nosotros podamos también hoy, después de esta revelación de lo que Juan nos está contando y nos está diciendo, nos anima a hacer este mismo camino. O por otra parte también nos anima mirando cuál es nuestra realidad en la medida en que nosotros vivimos auténticamente aferrados al Señor, a la gracia del Señor. Y miren lo que está diciendo justamente aquí. Yo, Juan, vi una enorme muchedumbre. En primer lugar, porque en esta visión Juan ve una gran multitud de personas que han hecho un camino y que han llegado entonces a esta salvación. Da ahí entonces la 2 o 3 mil de la Umajea, sino que hay muchos, a pesar de que podemos decir, pero Xiang Aingo Ñande Yara, Xiang Aingo, el famoso el Xiang Aingo, como que no tenemos la fuerza suficiente o los elementos suficientes para que podamos vencer, luchar, esforzarnos, ¿verdad? Ese puede ser un problema. Pero aquí, cuando Juan te está diciendo que yo vi una enorme muchedumbre, y después te dice de nuevo, imposible de contar, formada por gente de todas las naciones. Esto también es la catolicidad. ¿Esto qué quiere decir católico? Porque una enseñan va a decir la católico. Nosotros somos católicos. ¿Por qué somos católicos? Porque justamente estamos abiertos a todos, a todas las naciones. No somos secta, no nos encerramos en nosotros. No es que nosotros tenemos una forma de decir yo le ataco a esto y no quiero saber nada de esto. Una secta. Se mete ahí y solamente está girando ahí en torno a un puntito, ¿verdad? Como ese eje. Se da la vuelta siempre por lo mismo. No. La catolicidad justamente significa esto, ¿verdad? Abierto a todas las naciones, abierto a todos, las familias, pueblos, lenguas, nos dice Juan en su visión. Ahora continúa nuestra visión y es importante porque dice que estaban de pie ante el trono y delante del Cordero. ¿Verdad? Porque esto nos hace entender que la salvación para nosotros, ¿qué significa? El estar y el encontrarnos ante Dios, ante el Cordero, encontrarnos ante el trono de Dios y están vestidos, dice, con túnicas blancas. Siempre lo blanco
significa el ángel, lo blanco significa justamente la divinidad. El color, entonces, dentro del estudio que nosotros llamamos, ¿verdad?, todo lo que es lo cromático, todo lo que es del color, el blanco para nosotros significa la pureza total, la presencia total de un Dios resucitado, de un Dios glorioso, de un Dios en su trono, porque díselo, ante su trono. Y ellos también están vestidos de blanco, es decir, nosotros en la medida en que somos gente resucitada, estamos vestidos, ¿verdad?, de esta túnica blanca. Otro elemento, llevaban palmas en la mano. Aquí tenemos que ubicarnos simplemente en la cultura. Llevar la palma, el griego justamente, era el que corría, ¿verdad?, los maratones, las carreras, las olimpiadas. Él va a ganar una corona de laurel y le daban la palma en la mano como vencedor porque ha triunfado. Llevar la palma entonces significa haber triunfado, haber vencido. Entonces, iba y te mañan de peñan de yara lleva. Es decir, que nosotros también tenemos que vencer, tenemos que luchar, tenemos que ir más allá de todo lo que nos puede hacer hombres, por decirlo de esta manera, rastreros. O sea, quedarnos en lo poco. No, hay que levantarse, hay que mirar, hay que triunfar. Pero viste, te pone todo un camino y te está diciendo, yo he visto. Hay mucha gente que se esfuerza, es una gran multitud, familias, pueblos, naciones, que están detrás de este seguimiento del Señor. Entonces, la revelación del Apocalipsis nos da ánimo y nos da entusiasmo. Claro que nosotros sabemos que cuando se está escribiendo este libro, era justamente una comunidad sufriente, una comunidad muy perseguida. Y entonces, aquí, como le está presentando el autor sagrado, le dice, che, socio, no podemos nosotros ser rastreros, no podemos quedarnos por el suelo. Tenemos que mirar hacia arriba, mirar que el Señor nos salva y nos da el triunfo. Pero claro, aquí viene la voz del anciano. Estos son los que vienen de la gran tribulación, es decir, han vencido. Ellos han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono del Dios y le rinden culto día y noche en su templo. Ellos entonces han vencido el mal, la gran tribulación. Queridos hermanos, tantas tribulaciones, tantos problemas, pero no nos olvidemos que en la medida en que nosotros vencemos, ¿cómo? Dice, porque ellos han vencido, han lavado sus vestiduras y han blanqueado en la sangre del Cordero. Y como consecuencia final viene lo que nos dice, por eso los conducirá hacia los manantiales de aguas vivas y Dios secará toda lágrima de sus ojos. Esta es entonces la más hermosa forma de decirnos que nuestro esfuerzo, nuestra tribulación, nuestras cruces, llegamos nosotros a darle sentido cuando nos ponemos las pilas y cuando sabemos que Dios es el vencedor y que Dios nos restituye entonces en esa vida de resucitados. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. La Fundación Ñande Yarañe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas
a participar del Santo Rosario animado por Ñandeyara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñandeyara Ñe'e te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Apagamos la primera velita de Ñandeyara Ñe'e el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñandeyara Ñe'e. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñandeyara Ñe'e. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Fundación Ñandeyara Ñe'e presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes. Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandeyara Ñe'e. Y volvemos con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Estamos en este cuarto domingo del tiempo pascual.
Y como siempre, la palabra de Dios en este tiempo lo estamos tomando del Evangelio de San Juan. Estamos en el capítulo 10. Como nosotros sabemos, el Evangelio de San Juan, capítulo 10, nos está hablando de el buen pastor. Pero aquí nosotros lo tomamos desde el versículo 27-30. ¿Y qué nos dice? La palabra del Señor. Dice, Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, en este domingo en que nosotros estamos reflexionando, ¿verdad?, la palabra de Dios, el cuarto domingo, aquí nos habla sobre todo, como les decía, del buen pastor. Hay algunos elementos importantes que nos tienen que hacer reflexionar. Volvamos a recordar y desde aquí miremos un poco este evangelio, cómo nosotros iniciamos la misa de hoy, la oración colecta, ¿verdad? O sea, la intención que nosotros ponemos en una forma sintética de nuestras intenciones. Dice así, Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos hacia los gozos celestiales. Hemos hablado sobre todo en el Apocalipsis, los gozos celestiales, el estar blanqueados justamente con la túnica blanca ante el trono, ante la presencia de Dios, para que tu rebaño, que somos nosotros ciertamente, a pesar de su debilidad, aquí también nos ponía justamente en la segunda lectura, si queremos tomarlo desde el Apocalipsis, nos hablaba, estos son los que han pasado, decía, por la gran tribulación, vienen de la gran tribulación. Ellos han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Entonces, este rebaño que somos nosotros, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de los sufrimientos, a pesar de las insidias que recibimos en nuestra vida como cristianos, sin embargo, llegue a la gloria que le alcanzó la fortaleza de Jesucristo, su pastor. Lleguemos entonces nosotros también a esta gloria. Pablo y Bernabé se acuerdan en la primera lectura que ellos luchan, pelean, predican, no tienen miedo de lo que llegue, porque sienten la fuerza del Espíritu. ¿Se acuerdan que en esa primera lectura justamente decía que los discípulos, es decir, el rebaño, somos nosotros, se refiere a nosotros, por su parte, quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo. Y ante Paica tuya, justamente como nos dice la lectura, llegue el pueblo, el rebaño, nosotros, a la gloria que le alcanzó la fortaleza de Jesucristo. Y ande con Jesucristo, entonces ñande la yeikojina yaguatá, y estamos en el seguimiento. Hacemos lo que podemos, ¿verdad? Pero porque Él es nuestro pastor, nosotros vamos detrás de Él. Entonces, queridos hermanos, desde esta perspectiva podemos entender muy bien esta lectura, ¿verdad?, de San Juan capítulo 10, del 27 en adelante. Mis ovejas, para que hagan este camino, para que lleguen a la gloria de la resurrección, para que nosotros podamos estar entonces ante el trono con las túnicas blancas, para que podamos vencer esa gran tribulación, esas insidias que encontramos continuamente, dice, mis ovejas escuchan mi voz. Mis ovejas escuchan mi voz. Ñas endumí entonces peñan de yarañé. Es el obedecer. Es hindú, ¿verdad? Esto significa el Shama. Shama Israel siempre significó esto. Escuchar al Señor, escuchar la palabra de Dios, pero sobre todo obedecer. Y después el Señor dice, mis ovejas que escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo las conozco y ellas me siguen. Queridos amigos, es tan importante tener en cuenta esto. El hecho de que el Señor nos conoce, escudriña, ¿verdad?, profundamente, entra en nuestro corazón, en nuestra vida. Nos conoce, yo las conozco a mis ovejas. ¿Cómo somos nosotros? Con nuestras debilidades, pero también con nuestros talentos, atención. Anilaña mañana tejina el aspecto negativo. Sheangaingo, que te mando papá. ¿Cuántas veces ya hemos dicho eso? Sheangaingo indicativo y Sheangaingo se moría hoy, Sheangaingo indicativo y Sheangaingo pecador hoy. No, sino que tenemos que mirar del aspecto positivo, del aspecto que nos abre hacia la vida, que nos abre hacia Dios. Qué lindo es esto, queridos hermanos. Y es eso lo que justamente Jesús dice, ¿verdad?
porque lo pone en la boca de Jesús. Jesús dijo, mis ovejas escuchan, mis ovejas escuchan. Él entonces certeramente lo dice que nosotros somos capaces de escucharle. Después nos dice, yo las conozco, es decir, que Él nos conoce profundamente, con nuestras limitaciones, pero también con nuestros elementos de triunfo, con nuestros elementos de gloria y de gracia. Y después dice, y ellas me siguen, ellas me siguen. El Señor entonces sabe que nosotros hacemos este esfuerzo en la medida que nosotros vamos buscándolo cuando vamos detrás de Él, a pesar de nuestras debilidades, ciertamente, pero ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Queridos hermanos, la vida eterna solamente proviene de Dios. Ninguno de nosotros se salva a sí mismo, sino que solamente la vida proviene del Señor. Y por eso dice el Señor, yo les doy a ustedes la vida eterna. Entonces nos está ofreciendo para que podamos hacer este seguimiento y esta adhesión total al Señor. El creo en ti, Señor. Ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. No perecerán jamás. Queridos hermanos, a pesar de que podemos estar agobiados, podemos estar tristes, podemos estar con problemas, sin embargo, jamás pereceremos cuando estamos en las manos del Señor, porque es el Señor el que nos va llevando entonces en la palma de sus manos. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. La confianza total en el amor del Padre, la confianza total también y esa seguridad de que estamos en las manos de nuestro Papá Dios. Qué lindo entonces, queridos hermanos, reflexionar hoy en este domingo sobre el amor paternal, sobre el amor de un Dios que nos tiene entre las manos, que nos tiene en las palmas de sus manos. Y sobre todo que nos acompaña y dice que nadie nos va a arrebatar, nos va a sacar, nos va a llevar por el mal camino, porque nosotros estamos en sus manos. Ciertamente el Padre y yo somos una sola cosa. Aquí entonces es el gran misterio que se nos presenta de Jesús como Dios, Jesús como Hijo de Dios. Jesús una vez más, como con esto que nos está diciendo, si yo y el Padre somos una cosa, una sola cosa, entonces escuchar la voz del Señor. Por eso nos decía al inicio, mis ovejas verdaderamente escuchan mi voz. Pidamos al Señor esta gracia, que verdaderamente podamos escuchar y que podamos sentir su llamado para que podamos hacer también este camino de santidad a la cual el Señor nos está llamando. Volvemos enseguida entonces con más Ñande Yarañe. Apagamos la primera velita de Ñande Yarañe el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñande Yarañe. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñande Yarañe. La Fundación Ñande Yarañe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Seguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral, esto todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras
comunidades especialmente las más necesitadas y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñandeyara Ñe'e te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Fundación Ñandeyara Ñe'e presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes. Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandeyara Ñe'e. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. ¿Cuál es el significado de la estrella en el relato de los Reyes Magos? ¿Eran magos realmente estos reyes que vinieron del Oriente? Soy Maricel. Y seguimos con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Dominical. En este momento entramos en este segmento que nosotros le llamamos Ñandeyara Ñe'e Responde a las preguntas que ustedes pueden enviarlo sin ningún problema. En la medida de nuestras posibilidades nosotros lo vamos haciendo y compartimos. Así entonces, desde la palabra de Dios, el significado de algunas palabras muy importantes o de algunos cuestionamientos que también ustedes tienen, siempre con respecto a la palabra de Dios. Les insistiría y les pediría que las preguntas que realicen entonces tengan que ver con la Biblia, con la palabra de Dios.
no tanto con el aspecto dogmático o con el aspecto histórico o con el aspecto de la patrística, en fin. También dijimos que tal vez en otra oportunidad también traeremos otros sacerdotes que nos puedan ayudar, ¿verdad?, a explicar mejor dentro de la historia de la Iglesia o dentro de la dogmática, pero nuestra especialidad principalmente es siempre sobre la palabra de Dios, es decir, explicar los textos que encontramos en la Biblia principalmente, desde ahí. Y bueno, así nos ayudamos todos en una reflexión muy linda. La pregunta que ahora nos hacen, ¿verdad?, que se refiere justamente a esta visita que hacen los magos. Vamos a leer un poco, ustedes pueden encontrar en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 2, que nos habla justamente de la visita que hacen los magos. La pregunta es, ¿eran verdaderamente magos? ¿O qué tenemos que entender por la palabra mago? Y también al mismo tiempo la estrella, ¿qué significa esa estrella? ¿A qué se está refiriendo? En fin, estos elementos de lo que significa la visita de los magos al niño Jesús en la cueva de Belén. Dice así el capítulo 2 de San Mateo: cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reino de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Y después continúa la palabra del Señor, ¿verdad? Por ahora quedamos en estos dos versículos, desde donde nosotros procuraremos mirar y entender qué significa, qué es lo que el autor sagrado nos está queriendo decir y nos está queriendo transmitir con este pasaje, con esta perícopa. En primer lugar, cuando nace Jesús, dice. Es decir, nos ubica al personaje, quién es Jesús verdaderamente. Yeshua, que quiere decir Salvador. Es decir, cuando viene el Salvador, cuando viene el Mesías, cuando viene el Cristo, ¿verdad?, el ungido, el enviado por Dios. Entonces tenemos que entender además Mateo, que está hablando profundamente desde el Antiguo Testamento. Recordemos que Mateo le está escribiendo a los judíos. Por lo tanto, él conoce muy bien y cada palabra que utiliza se refiere al pensamiento y a la creencia del judaísmo, a la religión del judaísmo. Ellos son judíos y ellos están explicando y están diciendo que se ha cumplido el tiempo, se ha cumplido. Baloña cumplía y se ha cumplido lo que nosotros leemos en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, te está hablando de un Jesús, del Mesías, del Cristo, del ungido. Luego otro elemento que también aquí nos pone bien claro, nos deja que sucede esto en Belén de Judea. Belén, según Miqueas, ¿verdad?, la ciudad tan pequeña, pero que verá esa luz, desde donde nacerá verdaderamente esa luz que irradiará a todo el mundo, es decir, el Cristo, el Salvador, Dios que se encarna, que entra en nuestra historia. Leyendo un poco la profecía, por eso digo, Mateo sabe muy bien, conoce muy bien el Antiguo Testamento, y por eso utiliza y hace esta relectura con esta nueva interpretación en la persona de Jesús. Después también nos pone Belén de Judea. No es cualquier Belén, es de Judea. Judea, judíos. Judea significa justamente esa porción, esa tierra que les es dada entonces a Judá, ¿verdad? Entonces desde ahí van a ser el Salvador. Judá, los judíos, siempre después del exilio principalmente, quedan al frente de toda la comunidad. Desde ahí viene entonces el nombre judío, de Judá. Y desde aquí nacerá el Salvador. Recordemos el segundo libro de Samuel, ¿verdad? Capítulo 7, cuando se exalta la figura de David. Es allí justamente, todo proviene de donde el trono, la salvación, el reino perpetuo de donde proviene, justamente de lo que nos explica ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, donde a David se le ofrece todo, ¿verdad? Donde David se presenta como el rey verdaderamente, y desde su descendencia, desde su linaje, que vendrá el rey, el ungido, el Mesías. Bueno, entonces justamente Jesús, Salvador, en Belén, Miqueas, el lugar donde Dios va a revelarse, donde Dios va a mostrarse, donde va a resplandecer, Belén, de los judíos, Judá. Es decir, que va a continuar entonces lo que Dios había prometido. Entonces, estos elementos que estamos poniendo como base
son los que justamente nos van a ayudar a lo que viene a continuación. Porque después también hay otro elemento, ¿verdad? Bajo el reinado de Herodes. Cuando te está poniendo aquí Herodes, ¿por qué Herodes tiene que entrar aquí? ¿Qué tiene que ver Herodes, verdad? Que es una persona mala, una persona que al contrario le persigue, y sin embargo yo tengo que escribir el nombre de Herodes. No, es muy importante en el sentido histórico, para decir que esto no es una fábula, para decir que verdaderamente esto sucedió. ¿Existió o no existió Herodes? ¿Cuándo estuvo Herodes? ¿En qué tiempo estuvo Herodes? Es decir, la figura de Jesús, la figura del pueblo de Israel, lo que sucede aquí es una cuestión cierta, una cuestión histórica, y encontramos bajo el reinado. Tapejopejeca, eso es lo que te quiere decir. Tapejopejeca, tapejope mañana, vayan a leer y van a encontrar en tiempo de Herodes. Ah, Herodes, sí. Ah, aquí Herodes el Grande, mira Herodes. Y aquí, en este tiempo, nació Jesús. Entonces nos está situando en el aspecto histórico, en el aspecto de una encarnación verdadera. Si nosotros hablamos de la encarnación, quiere decir que Dios entra en nuestra historia. Es decir, Dios está entrando en la historia nuestra, en la historia del hombre. Y después viene esta palabrita que acaban de hacernos esta pregunta. Eran verdaderamente unos magos, dice. Unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén. Varios elementos que aquí se nos ponen, ¿verdad? En primer lugar, los magos que vienen de Oriente. Aquí tenemos que ubicarnos y saber y entender el Antiguo Testamento. Yo muchas veces lamento, ¿verdad?, cuando las personas me dicen que solamente quieren comenzar a estudiar el Nuevo Testamento, ¿verdad?, sin saber todavía el Antiguo Testamento. Es como yo les digo, ¿verdad?, es como querer comenzar la facultad sin haber hecho todavía preescolar, primer grado, segundo grado, tercer grado. ¿De cuál estudiarán en la primaria, secundaria, pero de la facultad? Pero de la facultad. Bueno, alguno dice, padre, yo quiero aprender sobre el Apocalipsis. Yo todavía no sé ni el Génesis, ni el Éxodo, ni el otro libro del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué vas a entender del Apocalipsis? Y no sé, podemos probar, pero mucho es un poco difícil, ¿verdad? O sea, tenemos que hacer un camino para entender. Si queremos entender bien, ¿entendiste? Puede entender así algunas cositas, bella, salpicado, pero ese es nuestro problema. Pero justamente no queremos estudiar, la gente no quiere estudiar, ¿verdad? No quiere entender bien estos 73 libros que están aquí. Y entonces agarra un versículo, lee eso que está ahí y mira lo que dice la Biblia y por qué dice la Biblia. Como un libro mágico. No, señor. Aquí hay un libro, entonces, muy bien organizado. Esto es como hacer un proceso de preescolar hasta el último año de tu universidad. Y ahí te vas a recibir verdaderamente de un verdadero cristiano. Bueno, pero hay que hacer el proceso. Entonces, ¿qué significa esto? Unos magos de Oriente. Tenemos que volver al Antiguo Testamento y entender que antes que nada el Oriente para ellos está significando nada más y nada menos que el lugar de la sabiduría. La sabiduría. Pero ¿qué quiere decir la sabiduría ante esta nueva experiencia que ellos tienen, sobre todo durante el exilio, cuando Israel va al exilio y se encuentra en Babilonia principalmente, que está al oriente de Israel, al oriente, al este, vean con la diseña al oriente. Y ellos se encuentran con el imperio babilónico. Y para ellos el imperio babilónico estaba significando el lugar de la sabiduría, el lugar del conocimiento, el lugar del progreso, el lugar de todo, ¿verdad?, de la reflexión. Y claro, si Israel en ese momento, Jerusalén era un pueblo chapí era Israel en ese tiempo. Estamos en el Antiguo Testamento, no es que es la gran cosa, ¿verdad? Sin embargo, se van, son llevados, exiliados, presos, van ¿a dónde? A Babilonia. Y ahí se encuentran con la New York de aquel tiempo, ¿entienden? Entonces ahí, este es el lugar donde verdaderamente se reflexiona, se piensa, progreso, dinero, todo lo que vos quieras, ¿verdad? Entonces, desde ahí ellos comienzan a pensar, ese lugar de la reflexión, ese lugar donde nosotros podemos pensar, porque solamente también cuando uno está bien, en todo sentido, dentro de su dignidad, dentro de la economía, dentro del relacionamiento entre las personas, ahí también uno tiene tiempo para sentarse a pensar, a reflexionar, a escribir. O si no, no. O si no, tenemos que estar luchando por el pan nuestro de cada día. Y si vos no luchás por el pan nuestro de cada día, te morís. Entonces no tenés tiempo de sentarte a reflexionar, sentarte a hacer filosofía. El que se dedica a eso es porque, de cierta manera, tiene un poco asegurada, ¿verdad?, las mínimas necesidades del hombre, ¿verdad? Todo lo que es comida, todo lo que es donde vivir,
todas estas cosas, ¿verdad? O si no, vamos a tener que repetir esa frase, prima vivere dopo filosofare. El primero, vivir, necesita vivir, y luego filosofar. La sabiduría entonces se está refiriendo principalmente al aspecto y a la capacidad de reflexionar, de filosofar, de entender el sentido de tu vida. Y bueno, aquí cuando se te está presentando nada más y nada menos que vienen unos magos del Oriente a este Jesús que nace en Belén, entonces ellos dicen, a la cuenta, la sabiduría, la misma sabiduría, los mismos personajes que son unos grandes, son los que tienen esa capacidad y que saben lo que significa el vivir. Los sabios saben cómo vivir. Los sabios son los que reflexionan sobre el sentido de la vida. No es que estamos simplemente en una forma rastrera, yo digo siempre, ¿verdad? No, y los sabios entonces son considerados como estas personas, porque le encuentran el sentido a la vida. Bueno, pero sin embargo, fíjense, estos magos venidos ¿de dónde? Del Oriente. Por eso te dice que vienen del Oriente. El Oriente es el lugar de la sabiduría. Ahora, ¿qué significa entonces mago? Mago no significa ese que pip, pip, hace con una varita mágica y te cambia no sé qué cosa. No. El mago significa, en este caso, son los sabios en realidad. Sabios de Oriente. Hogma se dice eso en hebreo. Hogma es la sabiduría. Es el que tiene la capacidad de reflexión. Pero ñandeco yareco ayube. No pensemos ahora simplemente que ellos tienen la capacidad de la reflexión. No. Tengo la ñandeya ea, ñandeñeme, aranducaate. Ambapio dice la aranducaate. Tu abuelo, tu bisabuelo, nuestros antepasados. Cómo ellos no se fueron a la universidad, pero sin embargo, la observación, la prudencia, la capacidad justamente de ir organizando el propio pensamiento. Cada cultura, cada nación tiene entonces esta capacidad, ¿verdad? Entonces, estos son los magos, ¿entendieron? El que piensa, el que entiende y organiza su vida, cómo vivir de acuerdo a Dios. Y después el segundo dice, ellos vienen, se presentan a Jerusalén. Recuerden que Jerusalén era el lugar donde Dios se iba a revelar. Ellos por eso van a Jerusalén a preguntar, ¿realmente aquí está el Mesías, ha nacido? ¿Dónde le buscan al Mesías? Le buscan en el palacio de Herodes. Sin embargo, aquí ya cambia nuestro chip, porque nuestro Mesías nacerá ¿dónde? En lo humilde, nacerá en una cueva, nacerá entre los animales, ¿se dan cuenta? Aquí ya hay un cambio entonces. No son magos, sino que son sabios, digamos. Entienden la vida, saben lo que buscan. Vienen y ¿qué hacen estos magos, estos sabios? Se postran ante el Salvador, ante este niño indefenso. Pero ¿quién sos vos? Vos sos un sabio, vos sos un mago, sos una persona entendidísima. Y venís y te postrás ante este niño. Sí, porque yo entiendo verdaderamente quién es este que ha nacido. Este es verdaderamente el Salvador. Este es verdaderamente el ungido. Este es el Mesías, ¿entienden? Este es el gran significado teológico, ¿verdad? Entonces no son magos, son sabios. Todos nosotros somos sabios cuando descubrimos en lo pequeño, en lo humilde, en ese Jesús, en ese Dios que se encarna en nuestra realidad. Y desde ahí podemos leer nuestra propia historia. Y entonces ellos ven esta estrella que en Oriente se ha levantado, ¿verdad? Y por eso después vienen a adorarlo. ¿Pero qué quiere decir? Porque ¿dónde después al final desciende esa estrella? ¿Quién es entonces esa verdadera estrella que va guiando? Dice que en un momento desaparece porque ellos erraron su camino, su GPS. De nuevo nuestro GPS, nuestra estrella, ¿quién es? Es Jesús. Y entonces es allí donde nos va llevando hacia Belén. Nuestra estrella entonces aquí significa la persona del Mesías. ¿Cuál es tu estrella? ¿Es verdaderamente Jesús? Bueno, muy bien, así entonces estamos reflexionando. Hay mucho más para reflexionar sobre esto, pero por ahora quedamos por aquí. Y les imparto la bendición del Señor, que les bendiga, que les fortalezca en este hermoso domingo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Hasta aquí Ñande Yarañe
en su edición dominical presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas.